isquemia de extremidades inferiores. Vamos a retomar un segundito. Esto es lo que quedó pendiente, que ahora logré que corriera el video. Quería mostrarles simplemente para que no quede en el aire, que sería un video demo de lo que es una reparación endovascular. Esta reparación endovascular consiste, como yo señalaba, en acceder a través de una zona arterial remota, que en este caso es la arteria femoral derecha, a través de una guía que fue insertada previamente, avanza este dispositivo que está dentro de esta vaina. Ustedes ven que al retirar la vaina empieza a desplegarse y queda con un sello a nivel del cuello, ese segmento recto que está antes del aneurisma, queda puesta la prótesis principal. Acá arriba ven ustedes una especie de alambre que está abriendo en ese momento, que son unos ganchos de anclaje, que permite que la prótesis además no se vaya a desplazar hacia atrás. Ahora, por el otro lado, por la arteria femoral izquierda, ven que ustedes metemos otro dispositivo, que es la rama o la patita que en el fondo va a anclar, se va a desplegar, se va a abrir y va a sellar finalmente el dispositivo a nivel de la arteria ilíaca izquierda. Y finalmente se retira la vaina principal del lado derecho y se va a proceder a realizar lo mismo. Se vuelve a introducir un segundo dispositivo que viene con esa ramita protésica que va a finalmente sellar todo nuestro dispositivo en la arteria ilíaca común del lado derecho. Y ahí queda finalmente el dispositivo colocado y vean ustedes cómo queda excluido, por lo tanto, el saco del aneurisma. Lo que estamos viendo a continuación es un globo que se va inflando y que va finalmente solamente va planchando el dispositivo, la prótesis, para que quede mejor todavía aposicionada, mejor desplegada y con mayor sello a nivel de algunas zonas. En eso consiste finalmente todo el procedimiento de la reparación. Esto que demoró un minuto, demora, no un minuto, pero demora aproximadamente 1 hora y media, 2 horas en realizarse. Y vamos a continuación a mostrar el otro video que nos quedó pendiente. Es lo mismo, pero ahora a nivel de aorta torácica, para el tratamiento de un aneurisma de aorta torácico que está ubicado en esta zona. Ven ustedes que consiste lo mismo, se introduce una guía, sobre esa guía avanza el dispositivo que está dentro de esta vaina y se comienza a abrir y deja excluido el aneurisma. Aquí tiene un segmento proximal que tiene algunas condiciones especiales, tiene unos ganchitos, tiene una forma que permite además que se amolde mejor a la zona del arco aórtico. Son condiciones y aspectos técnicos más específicos, pero que en el fondo es lo mismo. Y se coloca un segundo dispositivo después para sellar un poco más todavía la parte distal. Aquí fue necesario colocar para este caso 2 dispositivos, pero que en el fondo tienen por un único objetivo la exclusión completa de toda la zona aneurismática. Queda excluida la circulación general, queda sellado acá arriba y queda sellado acá abajo. El diámetro de los dispositivos, el largo, es seleccionado en base a la anatomía del paciente. Son cientos de medidas de dispositivos que disponemos nosotros para poder seleccionar el mejor dispositivo para el caso en particular que estamos tratando. En términos generales, siempre debe considerarse una sobreestimación de un 10% del diámetro que debe tener más el dispositivo con respecto a la arteria que nosotros vamos a ir a sellar. Es decir, si esta arteria tiene en esta ubicación un diámetro de 30 milímetros, nosotros habitualmente vamos a seleccionar un dispositivo de 34 milímetros para que quede muy bien pegado a la pared y que quede muy bien sellando la zona de inserción. Bueno, ahora vamos a
comenzar con la clase de isquemia de extremidades inferiores. Podemos señalar que la enfermedad arterial obstructiva de extremidades inferiores es una causa muy importante de morbilidad y mortalidad en estos pacientes, no solamente por la condición de la isquemia de la extremidad, sino que además está asociada habitualmente a otros eventos, a otras enfermedades en este mismo paciente. Se asocia a un porcentaje también muy elevado de amputaciones, producto sobre todo de los estados más avanzados de la enfermedad. Y, como ya señalaba, constituye además un marcador, cuando está presente, de que existe enfermedad en otros territorios, fundamentalmente a nivel cerebrovascular, a nivel coronario. Como evolución de la enfermedad, vamos a ver que existe como tal esta condición y además que esto va siendo progresivo, partiendo fundamentalmente cuando existe enfermedad que puede estar en una condición clínica sintomática, posteriormente pasar a una condición de síntomas que van siendo de menor a mayor intensidad, que se denominaría claudicación, que sería el síntoma cardinal principal de presentación clínica cuando el paciente tiene enfermedad arterial, y consiste en este dolor muscular habitualmente o como de origen muscular producto de la actividad física, es decir, habitualmente el paciente camina y siente un dolor a nivel de las pantorrillas, a nivel del muslo, que él lo atribuye como un cansancio muscular y que muchas veces, o en la gran mayoría de los casos, obliga a que el paciente tenga que detenerse para aliviar después de 1 o 2 minutos el síntoma y poder proseguir con su marcha. Ese es el síntoma cardinal más importante que debemos nosotros tener en mente y preguntarle a nuestros pacientes cuando están ante sospecha de tener una enfermedad arterial. Y finalmente llegamos a un estado evolutivo de isquemia crítica que yo les voy a señalar a continuación en qué consiste. La claudicación, como decía, es un dolor muscular de causa isquémica. Como estado más avanzado de esta claudicación podemos llegar al dolor en reposo, que también se manifiesta como un dolor muscular sin tener actividad física de por medio, sin que el paciente tenga necesariamente que realizar alguna marcha, alguna caminata. Se presenta muchas veces en forma nocturna como un dolor muscular. Es muy importante como definición también definir dónde se presenta esta enfermedad. Se presenta en segmentos arteriales principales altos, como en el segmento aórtico o en el segmento ilíaco. Se presenta en segmento femoral, popliteo, o se presenta en segmentos distales, que serían los vasos tibiales fundamentalmente. Dentro de las definiciones que nombraremos más adelante están también la isquemia aguda, la isquemia crítica, la isquemia crónica, etc. Isquemia aguda no es lo mismo que isquemia crítica. Isquemia aguda es un fenómeno arterial que se desencadena en forma súbita, producto de algunas condiciones que yo voy a señalar. La isquemia crítica nosotros la definimos como el estado evolutivo más avanzado de la isquemia crónica. Es decir, el paciente presenta una enfermedad arterial de mucho tiempo, que va siendo evolutiva, que finalmente va pasando por distintas etapas de claudicación a distancias mayores, finalmente una claudicación a distancias menores, hasta llegar a ser un dolor que se presenta en reposo o con otras condiciones que yo voy a denominar para que finalmente establezcamos que estamos ante una isquemia crítica. Es decir, el estado más avanzado de enfermedad arterial crónica es la isquemia crítica. Como historia natural, la claudicación intermitente presenta un 75% de estabilidad en el tiempo y un porcentaje entre un 5 o 7% de los casos requerirán una amputación en un plazo de 2 a 5 años. La sobrevida a 5 años de la claudicación intermitente es de 72%, es un 50% de 10 años, versus, si nosotros lo comparamos con grupo de control sano, 90%. La sobrevida a 5 años de claudicación intermitente, cuando tenemos otra condición de por medio, como por ejemplo enfermedad cerebrovascular, es menor, 61%, y si además tenemos enfermedad coronaria, junto con claudicación intermitente, 59%. Es decir, si vamos sumando otras enfermedades en este mismo paciente con enfermedad arterial que está en el estado clínico simplemente de claudicación intermitente, vamos a tener sobrevidas que ustedes ven que son bastante bajas si nosotros lo comparamos con un grupo control que no tendría la condición de enfermedad de claudicación producto de enfermedad arterial. Acá pueden ver ustedes también cuál es la sobreposición de prevalencia de enfermedades
si vamos sumando las otras condiciones. Acá abajo, en la figura de acá abajo, está la enfermedad arterial, acá tenemos enfermedad cerebral, arterial y enfermedad coronaria. Y vean ustedes cómo se van superponiendo para tener finalmente, por ejemplo, las tres condiciones en forma prevalente en la población general. Vean ustedes cómo son las curvas de sobrevida de grupo control, como señalaba, en seguimiento a 5, 10, 15 años, cuando hay claudicación intermitente o cuando hay condición más avanzada de isquemia crítica, que yo definí como cuando el paciente está en el estado más avanzado y hay dolor en reposo, o hay, voy a empezar a adelantar algunos conceptos, lesiones isquémicas, úlceras isquémicas en el pie. Es decir, el estado más avanzado va a tener una sobrevida, ven ustedes, muy baja. Generalmente hay una mortalidad muy elevada en un plazo de 5 a 10 años, si nosotros lo comparamos con la condición de claudicación o con el grupo control. La prevalencia de enfermedad vascular asintomática puede llegar a ser hasta un 10%. Se incrementa esta prevalencia a un 15 a 20% en mayores de 70 años. Y la prevalencia de claudicación intermitente, como ustedes ven acá en el gráfico, es de un 3% a los 50 años y un 6% a los 70 años. Es decir, hay un porcentaje importante de la población que tiene enfermedad vascular asintomática y también hay un porcentaje importante de la población después de los 50 años que llevan presentando enfermedad asintomática en representación clínica de estados más iniciales o menores, sintomatología, por ejemplo, claudicación leve a claudicación mayor. Como causa de la enfermedad arterial, la principal causa también es degenerativa por ateromatosis. Hay otras enfermedades con menor representación, que son algunas enfermedades arteriales inflamatorias, la coartación aórtica, algunas enfermedades también de la túnica media, como la displasia fibromuscular, los traumas posteriores a procedimientos con radioterapia, algunas enfermedades arteriales específicas como la enfermedad de Takayasu, embolías, tromboangiitis obliterante, etc. Pero siendo, sin lugar a dudas, igual que en el resto de la patología arterial, la enfermedad ateromatosa degenerativa es la causa principal. Como factores de riesgo, factores generales, el género, el paciente de género masculino, mientras mayor edad, la raza también, algunos se considera que la raza afroamericana podría tener una mayor incidencia de algunos eventos cardiovasculares, fundamentalmente carotidio, de isquemia de extremidades inferiores. Como factores de riesgo más reconocidos, que mucho está relacionado con el manejo de estos factores de riesgo en cuanto a la impacto que vayan a presentar en el desarrollo de la enfermedad, el tabaquismo, la diabetes, la dislipidemia y la hipertensión. Hay otros marcadores también de factores de riesgo, como son marcadores inflamatorios, de hiperviscosidad, la hiperhomocistinemia, pero yo dejo destacado acá en el cuadrado verde, que son los factores más reconocidos de riesgo modificables, que deben ser considerados y estudiados y consultados a los pacientes al momento de enfrentarse a esta situación. Dentro de los factores de riesgo, aquí está la fuerza de asociación. Ustedes ven que es muy importante la diabetes y el cigarrillo, que escapan sobre el resto, digamos, como con una fuerza de asociación mayor como factor de riesgo de enfermedad arterial. Yo señalaba ya algunas cosas relacionadas con la definición de isquemia crítica y que constituye, como decía, el estado evolutivo más avanzado de la isquemia crónica y que implica la presencia de dolor isquémico en reposo o la aparición de úlceras o gangrenas a nivel fundamentalmente del pie por una causa arterial obstructiva comprobada. Si a esto sumamos dos condiciones como que tenga una duración de más de 2 semanas o que podamos hacer una medición de presión arterial a nivel del tobillo y tenga una medición de presión arterial sistólica menor de 50-70 milímetros de mercurio, estamos ante la figura, el escenario completo de definición de una isquemia crítica. Para el estudio vascular de estos pacientes es muy importante siempre considerar la historia clínica. Vamos a consultar, por lo tanto, la aparición de claudicación intermitente, la existencia o no de isquemia crítica. Nuestro examen físico arterial es fundamental que sea completo, partiendo fundamentalmente por la palpación de los pulsos. Dentro del laboratorio vascular, como mencionábamos ayer, está la determinación del índice tobillo-brazo, la pletismografía,
Y muy importante la imagenología, dentro de la cual tenemos como herramientas de diagnóstico la ultrasonografía, la angiotomografía, la angioresonancia y la angiografía por sustracción digital tradicional. Veamos un poco acá el curso clínico de la isquemia crítica, es decir, del estado más avanzado, una vez que nosotros a este paciente lo hemos sometido a un tratamiento. Por ejemplo, de el 100% de los pacientes con isquemia crítica, veamos acá como curso clínico que van a hacer vascularización un porcentaje importante, 50%, van a ir a una amputación primaria de un 25%, tratamiento médico un 25%. Y después de un año vamos a ver que solamente de toda esta forma de tratamiento, un 25% estará resuelta su isquemia crítica, un 25% habrán fallecido, un 20% continuará y con la isquemia crítica y una sobrevida de un 30%, pero con una amputación. Es decir, como curso clínico de la enfermedad ante la condición de isquemia crítica, en realidad los resultados son bastante discretos, solamente con un 25% de resolución completa. Yo ya, esto se los mostré ayer, que en el fondo el estudio vascular, fundamentalmente partiendo por la pletismografía, en la cual vamos a tener que analizar fundamentalmente los aspectos de la curva del trazado que nosotros vamos a obtener en cuanto a magnitud, la forma, y evaluar por segmento y forma comparativa con la otra extremidad. Esto también se lo había señalado ya, que está la gráfica de cómo se hace este examen, en el cual el operador va a poner estos manguitos de evaluación en distintos segmentos de la extremidad y va a ir determinando y haciendo la revisión segmento por segmento y comparando una extremidad con la otra. La aplicabilidad a evaluación de la enfermedad arterial crónica de extremidades, evaluación de pacientes diabéticos en riesgo de enfermedad arteriomatosa, para evaluación de trauma vascular, control de pacientes que han sido sometidos a una revascularización, estudio de síndrome perculotorácico, evaluación preparatoria en cirugía cardíaca y otras enfermedades de menor frecuencia. La utilidad siempre para definir el nivel y severidad de la isquemia, predicción de suficiencia vascular y documento médico legal. Esto también ya había sido mostrado, que es el trazado normal. Que vean ustedes que no hay cambio de las curvas, de la magnitud, de la altitud, ni de la forma, desde los segmentos superiores hasta los segmentos inferiores. Y en cambio acá sí mostramos una disminución de la altura de las curvas, con curvas bien planas en la parte inferior del trazado a nivel del pie y del tobillo derecho. Es muy importante también conocer las clasificaciones de isquemia crónica de extremidades inferiores, y fundamentalmente tenemos dos clasificaciones que son bastante parecidas, tienen algunas subdivisiones distintas una con otra, pero la clasificación de Fontaine y la clasificación de Rutherford, y que van siendo progresivas en cuanto a los síntomas, en cuanto a los hallazgos del examen físico, partiendo desde una condición de asintomático en ambas, la Fontaine grado 1 y Rutherford categoría 0, hasta llegar acá, como está señalado en este color más intenso rojo, llegamos a los estados más avanzados, que son fundamentalmente de isquemia crítica, que correspondería a un Fontaine grado 4, o un Rutherford categoría 5 o 6. La diferencia es que el grado 4 de Fontaine abarca las dos categorías de Rutherford, y la diferencia es que la lesión o el daño isquémico es de menor cuantía en el grado de Rutherford categoría 4, categoría 5, perdón, y una categoría 6 es un daño tisular de mayor envergadura, y en estos dos grados son incluidos por el grado 4 de Fontaine. Es importante también conocer algo de lo que son las clasificaciones en cuanto al porcentaje, el grado de compromiso arterial en algunos segmentos. En el segmento aortoilíaco, como está señalado acá, que es la clasificación del tipo de lesión, y partimos de lesiones menores, que son lesiones cortas, de en general menos de 3 centímetros, o oclusiones cortas. Pasamos a lesiones un poco de mayor longitud, en la cual hay oclusiones que se van sumando
con estenosis también de un poquito mayor longitud, hasta 10 centímetros. Pasamos a lesiones más complejas, en las cuales hay oclusiones más largas, o lesiones de estenosis también un poco más largas, y se van sumando además, van apareciendo una junto a la otra, hasta llegar a las lesiones tipo D, que son las de mayor complejidad, en las cuales son oclusiones crónicas muy largas, o estenosis también muy larga y de mayor número en este segmento. Es decir, las lesiones más pequeñas, más de menor envergadura, siempre van a ser las tipo A, un poco mayor las tipo B, bastante más compleja la C, y las de mayor complejidad son las tipo D. Lo mismo para el segmento ahora un poco más distal, femoropopliteo. Las tipo A también son lesiones menores, que en general son oclusiones cortas, menos de 5 centímetros, o estenosis menores de 10 centímetros. Pasamos a las tipo B, que son un poquito más largas o de mayor número, que se van sumando en secuencia. Las tipo C, que son bastante más complejas, que ya corresponde habitualmente a la suma de una estenosis junto con una oclusión. Y las tipo D, al igual que en el segmento ortoiliaco, son oclusiones en general muy largas. El tratamiento de la isquemia de extremidades siempre va a incluir factores o condiciones de tratamiento general. Y aquí la educación es muy importante, fundamentalmente para el manejo de los factores de riesgo. Es muy importante y hacer un gran esfuerzo en incorporar el concepto de la actividad física, sobre todo el caminar. Muchas veces nos vemos enfrentados ante la consulta de los pacientes que señalan si ellos pueden reemplazar el caminar por ejercicio, por andar en bicicleta. Siempre debe señalarse como tal que eso se puede sumar, pero que es fundamental que la base de la actividad física sea el caminar. Todo lo está relacionado fundamentalmente con el desarrollo de circulación colateral, con el permitir muchas veces que hasta la farmacoterapia tenga una mejor actividad farmacocinética, justamente con la actividad de caminar. Dentro de la terapia, por supuesto, está la farmacoterapia, y finalmente ya los procedimientos de corrección final, en la medida que sea factible, de revascularización, que esto va a ser en forma quirúrgica abierta o en forma endovascular. Y también hay alguna línea de tratamiento en relación a angiogénesis, pero eso en general es para más bien estudios muy bien llevados en algunos centros, y no es una terapia que sea disponible o esté disponible en forma masiva en ninguna parte del mundo. El ejercicio, como yo señalaba, hay cosas importantes que debe ser al menos 3 veces por semana, es decir, las caminatas con objetivo de tratamiento de médico o como ejercicio, debe ser considerado al menos 3 veces por semana. Ideal contar con programas de caminadora, por ejemplo. Muchas veces es factible que los pacientes puedan acceder a esto. La duración de esta sesión por lo menos 30 a 60 minutos, y cada 3 meses deben ir siendo evaluados tus pacientes cómo van con su plan de inicio de actividad física. Es muy importante que se logre un incremento de velocidad, pero también más importante, o más importante aún, que se logre un incremento en la distancia. Dentro de la farmacoterapia, uno de los medicamentos más mencionados ya hace muchos años como tratamiento adicional al paciente claudicador, al paciente con isquemia crónica de extremidades inferiores, es el uso de cilostazol, el cual es una droga que en general tiene un efecto vasodilatador y antiagregante plaquetario por inhibidor directo de la fosfodiesterasa. Ya de estudios que han sido señalados ampliamente, algunos metaanálisis, ensayos clínicos. Por ejemplo, acá está mencionado en relación a un estudio de más de 1000 pacientes. Con dosis de 50 a 100 miligramos al día se logra un beneficio claro de la droga sobre placebo, con un incremento de la marcha de 50 a 70 metros. Es decir, con mejoría clínica, es decir, el paciente logra caminar una distancia mayor con menos síntomas. Como yo señalaba, era importante conocer un poco las clasificaciones que son las que señalé anteriormente, el TASC en relación a el tipo de lesión, la magnitud de compromiso arterial, porque en base a la clasificación nosotros vamos a poder definir un poco hacia dónde está orientado el tratamiento final. Por ejemplo, las lesiones menos complejas, que son las estenosis más cortas o las oclusiones más cortas,
el tratamiento de elección es endovascular. Las lesiones, por otra parte, más complejas, que son las tipo D, de tratamiento de elección, va a ser siempre la cirugía. Y en forma intermedia, las tipo B, que serían las que siguen a las más sencillas, también está enfocado hacia la terapia endovascular. En cambio, las tipo C, que están más cerca de la de mayor complejidad, está más de preferencia enfocado hacia la cirugía, pero aquí todavía también juega algún rol lo endovascular. Es decir, yo creo que también si nosotros sumamos el 100% de la enfermedad arterial por tipo de lesión, un 60% en este momento probablemente debería ser abordado por vía endovascular y un 40% por vía abierta. Acá señalo abajo en este recuadro que la permeabilidad de un bypass en general, es decir, un puente que nosotros vamos a establecer como tratamiento quirúrgico para resolver la isquemia, es de un 50-70%. Eso es algo que se ha mantenido los últimos 20 años y en general no ha cambiado mucho. Son los resultados de la cirugía más tradicional, que debe llevar 50, 60 años realizándose. Por lo tanto, es una cifra que ustedes deben tener en mente al momento de que alguien les consulte cuál sería el resultado que nosotros vamos a lograr con una cirugía de bypass para corregir una isquemia, 50-70% de permeabilidad a 5 años. Pero con un porcentaje importante de salvataje de la extremidad. Muchas veces el paciente está en una isquemia crítica, tiene una lesión, una úlcera isquémica, y ese es el motivo de tratamiento, y este paciente va a lograr cicatrizar esa úlcera a pesar que el paciente a lo mejor en unos 4 años más su bypass no esté permeable, y la extremidad se va a mantener. Es decir, a veces el salvataje de la extremidad es mayor a la permeabilidad del bypass. Recomendaciones para la isquemia crítica, referencia siempre precoz a cirugía vascular. Debe ser enfrentado este paciente sobre todo por los otros factores de riesgo en forma multidisciplinaria. Hay un claro beneficio de la revascularización. El manejo del dolor también debe ser muy agresivo. Hay que recordar que el dolor isquémico es muy, muy intenso y debe considerarse el uso de antibióticos ante la presencia de celulitis o de infección de tejidos profundos. Acá vamos a ver algunas fotos simplemente de lo que sería un tratamiento en forma percutánea. Ustedes ven que estamos situados en un segmento por la referencia ósea bajo la rodilla. En el segmento, probablemente acá estamos tratando una arteria poplitea junto con el tronco tioperoneo. Ven ustedes cómo está colocando un balón, que está esa muesca ahí donde está la lesión, probablemente la estenosis más crítica, igual que acá. Y finalmente acá ven ustedes el resultado del control angiográfico una vez que se ha repermeabilizado el vaso. Lo mismo, un segmento un poco más largo, esto ya probablemente es una lesión, un TASC B o C, en el cual se realizó una dilatación y este es el resultado final después de la angioplastía. Acá el porcentaje de permeabilidad del bypass es un poco, de la angioplastía es un poco menor en relación a un bypass que yo les señalaba que es un 50-70%, acá fluctúa alrededor de un 50% solamente. En esta foto se ve justamente una zona de la anastomosis hacia un vaso tibial. Este es el injerto, es la vena que nosotros vamos a utilizar como bypass. Acá está unida con la arteria. Tiene una bastante magnificación, este no es el tamaño real. Esta fotografía con un poco de magnificación para que ustedes vean el detalle, que se ve claramente donde está la unión de esta puente junto con la arteria. Y acá simplemente para comparar que en relación a otros factores de morbilidad como la diabetes, en realidad la revascularización tiene un porcentaje muy similar cuando hay un grupo de pacientes diabéticos o no diabéticos como resultado final en seguimiento a largo plazo. La permeabilidad igual, no hay diferencia significativa cuando es diabético o no diabético el paciente. También vemos que hay mucha similitud en el seguimiento a largo plazo en cuanto a rescate de extremidades, ya sea hecha en una arteria más pequeña, en este caso estamos hablando de arteria pedia o arteria plantar, con un porcentaje bastante adecuado de permeabilidad. En relación a que utilicemos, como está señalado acá, con línea continua, la vena safena mayor, o utilicemos otro conducto, si hay diferencia. Por ejemplo, tener que usar a lo mejor lo que está graficado con la línea
interrumpida sería un conducto protésico y vemos que la permeabilidad a largo plazo es menor. Es decir, lejos para nosotros el mejor conducto para poder realizar nuestro bypass es la vena safena. Vamos a tocar algunos conceptos muy breves de isquemia aguda para introducirnos en cuanto a lo que constituye la enfermedad como tal. Corresponde como definición general a la interrupción súbita del flujo sanguíneo en una extremidad y cuyas dos principales causas, recuérdenlo, téngalo siempre en mente, es la embolía y la trombosis arterial. Hay otras causas de isquemia aguda como el trauma arterial fundamentalmente, pero las dos principales causas a considerar es la embolía y la trombosis arterial. Dentro de estos dos grupos, la embolía es una de la causa principal y debe ser considerada o tratar de buscar el origen, si es de origen cardíaco o no cardíaco. Dentro del origen cardíaco siempre considerar si es de origen auricular, ventricular, si es además por una embolía paradojal, y considerar que de repente la fuente embolígena está en el territorio venoso y por la persistencia de un foramen oval permeable va a haber un traspaso de la circulación venosa hacia la circulación arterial y también se considera como de origen cardíaco. La presencia de una endocarditis y tumores cardíacos, otra de las fuentes embolígenas de origen cardíaco. Y no cardíaco por ateroembolismo de la pared arterial, fundamentalmente de la aorta, o trombos aórticos que se hayan desarrollado en alguna parte. Dentro de la isquemia aguda hay clasificaciones que debemos conocer y esta es la clasificación de Rutherford, que es la más habitual, en la cual también vamos a tener una condición de viabilidad que va a estar amenazada. Fundamentalmente vamos a ir viendo en forma progresiva cómo van a ir apareciendo algunos signos físicos al momento de ir evaluando a este paciente, hasta llegar a una condición de irreversibilidad, producto de un gran compromiso en la cual la descripción o el hallazgo que vamos a observar en forma más mantenida va a ser que hay una pérdida de tejido, hay un daño neurológico irreversible, con fundamentalmente anestesia, con parálisis profunda y que no vamos a tener percepción de ninguna señal audible, tanto arterial como venosa. Ese sería el estado más avanzado de isquemia. Acá muestro simplemente una sala de angiografía para señalar que con esto parte el diagnóstico habitualmente de todo lo que es la enfermedad arterial de extremidades inferiores. Esta sala no solamente es una sala diagnóstica, sino que una sala que está provista de otras condiciones para fundamentalmente proveer de tratamiento a estos pacientes. Por lo tanto, es una sala que va a contar con máquina de anestesia, con monitorización intensiva, que esté muy coordinado también la unión física con otras unidades de soporte, fundamentalmente con unidades de soporte intensivo, con una gran cantidad de insumos, gran cantidad de catéteres, guías disponibles para acceso inmediato, y con el apoyo fundamentalmente de radiología intervencional, con el apoyo de tecnología médica especializada en radiología, para poder realizar estos procedimientos que nosotros requerimos. Una angiografía que muestro acá de lo que sería una imagen característica de una embolía, en la cual ustedes ven una angiografía normal y acá una interrupción súbita del flujo, como está señalado con la flecha azul, con un borde neto y con muy poca circulación colateral. Esa es la diferencia de una imagen de una embolía, por ejemplo, a una oclusión de una enfermedad arterial crónica, en la cual observaríamos habitualmente no un stop tan neto y además una gran cantidad de circulación colateral que no existe en esta imagen. En cuanto al diagnóstico, y si lo comparamos con de la angiografía con los hallazgos intraoperatorios, vemos que tiene estas propiedades de diagnóstico, una sensibilidad muy alta, un 95%, con una especificidad alta también, valor predictivo positivo del 97% y un valor predictivo negativo del 91%. El tratamiento debe ser siempre pensar que ante una isquemia aguda, la revascularización precoz. Debe considerar el uso de anticoagulación en forma inmediata con heparina no fraccionada, el soporte vital y el soporte manejo de la condición de dolor, de hidratación, equilibrio ácido-base, es fundamental que se establezca en forma inmediata. Y la revascularización siempre, ojalá pensando en una meta no más allá de 6 a 12 horas para evitar justamente que avancemos en la clasificación, avancemos en el daño de los tejidos, avancemos y podamos prevenir el daño neurológico. Debe ser pensar, como digo, en un plazo no más allá de 6 a 12 horas. Para esto contamos con procedimientos endovasculares como la angioplastía, el uso también de algunos trombolíticos
directamente la zona afectada, embolectomía, que puede ser quirúrgica, o el bypass quirúrgico, y también reparación arterial, fundamentalmente para los casos de trauma vascular. Como conclusiones, la isquemia crónica constituye un cuadro de elevada prevalencia. La condición de isquemia crítica es un marcador de morbimortalidad, como yo señalaba en los gráficos anteriores. Cuando hay condición de isquemia crítica, la sobrevida de estos pacientes en general es bastante baja, no llegando a más allá de un 20% en un plazo de 10 años. La revascularización contribuye a la principal opción de tratamiento y la isquemia aguda debe ser tratada en forma inmediata una vez que se establece en términos generales. Quedo abierto entonces a las consultas que vamos a generar en este momento. Parece que eran un poco cansados después de las dos clases, así que... Doctor, yo tengo una consulta con Juan Carlos. ¿Las Sí, heparinas de bajo cuéntame. peso molecular tienen algún rol en la isquemia aguda? Sí, de hecho tienen una efectividad que es comparable al uso de otros medicamentos como la heparina no fraccionada, pero tienen la gran desventaja que no permite su reversión en forma inmediata. No existen, digamos, los antídotos para revertir en forma inmediata estos medicamentos. Por lo tanto, ante una situación aguda en la cual nuestro paciente lo vamos a tener que llevar a pabellón, vamos a tener que ir controlando en forma muy exhaustiva y muy precisa el nivel de anticoagulación para someter una intervención, no es indicación de utilizarla en este momento. Entiendo. Gracias, doctor. Doctor, em, ¿existe algún, en el caso de que se use algún trombolítico, alguno de preferencia, o también algún anticoagulante de preferencia? Es decir, el uso de trombolíticos es una rama de tratamiento bastante específica para algunas condiciones, yo diría que no de la mayor frecuencia, que son fundamentalmente, por ejemplo, pensemos en alguna trombosis focal de un segmento arterial y que el paciente tenga un muy alto riesgo quirúrgico. Ese paciente probablemente se podría plantear a lo mejor una trombolisis con streptokinasa, con alteplase, que son algunos trombolíticos habituales. Pero que haya de preferencia uno sobre otro, no. Digamos, hay consideraciones que se establecen en el momento mismo de la selección. Y como señalaba en relación a la pregunta anterior, la preferencia de anticoagulante en esa etapa es el uso de heparina no fraccionada, fundamentalmente para la monitorización de su nivel de actividad en el momento que estamos enfrentados a la situación aguda y enfrentados a la intervención del paciente. Ok, muchas gracias. ¿Más consultas, más dudas? Queda clara la diferencia y eso he querido ser un poco insistente en el concepto de lo que es isquemia crítica, lo que es isquemia aguda, cómo va avanzando esta enfermedad en relación a la sintomatología, partiendo de los pacientes asintomáticos, claudicación intermitente, hasta llegar a claudicación intermitente muy invalidante, que significa simplemente que el paciente a lo mejor camina 20 metros y va a presentar el síntoma, hasta llegar al dolor en reposo con esas otras condiciones que finalmente establecen la condición de isquemia crítica. Eso está claro, ¿cierto? ¿Más consultas, más dudas? Bueno, si no hay más consulta,
finalizamos, les doy las gracias, y con esto parece que termina el módulo de cirugía vascular, al menos de las clases remotas que vamos a generar en esta oportunidad. Más, digamos, el apoyo y el soporte de la parte práctica después con algunos módulos que vamos a insertar de apoyo también en relación a esa actividad que van a ser entregados en su momento. Así que muchas gracias y me despido hasta la próxima oportunidad. Chao, gracias, doctor.